De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada, un capítulo más de la tercera temporada. Y pues saludo antes que nada a mi queridísima Ilse. ¿Cómo estás, Ilse? Hoy tenemos gran invitada. Pues estoy muy emocionada porque es un tema que creo que desde que lo escuchamos hemos aprendido casi cada que tenemos un especialista por acá, y esta creo que no va a ser la excepción. Seguramente si ustedes han escuchado términos como la conversión, les va a hacer mucho clic este capítulo, así es que quédense porque esto se va a poner bien bueno. Pues sí, y sin más, pues vamos a darle la bienvenida a Alba Centauri. Alba es psicóloga, es educadora sexual, tiene actualmente un proyecto que es poliactivismo, está radicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Así es que, pues bueno, creo que nos va a enseñar un montón de cosas padres. En algún momento ya tuvimos un capítulo de poliamor con Jaime Gama, y bueno, pues hoy queremos tener una perspectiva también de alguien distinto que se ha clavado durísimo en todos estos temas, que sabe de lo que habla realmente, porque no es como un tema de se le ocurrió y lo hace y demás, y muchas veces la gente que piensa, no, estos temas del poliamor son del diablo. O sea, creo que hay mucho de fondo, ¿no? Muchos artículos, muchos estudios, hay ya bastante gente que está abordando más y que creo que encaja muy bien en lo que hoy vivimos con tantas rupturas amorosas, con estos mitos del amor romántico que hemos hablado y que hemos heredado de una sociedad y que realmente pues creemos que no funciona tal cual, y lo ha demostrado cuando haces un estudio científico. El otro día escuchaba esta referencia, ¿no? Si tú haces un estudio y tienes un fracaso del 70%, que son las parejas que hoy se divorcian generalmente, pues algo va muy mal, ¿no? Y sin embargo, seguimos clavándonos en que ese es el único modelo que puede existir. Y creo que hoy pues hay otras alternativas. No sé si esto va para todo el mundo, probablemente no, pero creo que vale mucho la pena pues aprender de estas perspectivas. Y pues bueno, ya me extendí bastante. Alba, bienvenida. ¿Por qué no nos cuentas para arrancar un poquito de ti? ¿Cómo empezó toda esta idea y qué Claro, es lo que bueno, haces, primero ¿no? que todo, muchas gracias, Carlos e Ilse, por la invitación a este podcast. Pues como tú bien decías, Carlos, yo soy psicóloga, educadora sexual, y hace aproximadamente unos 5 años que trabajo con personas que están explorando distintas formas de no monogamia consensuada, de relaciones no exclusivas, de formas de diversidad relacional en general. Ese trabajo principalmente lo realizo a través de redes sociales, aunque en estos últimos 5 años ha habido también muchos encuentros presenciales en la ciudad de Bogotá y también en Medellín, y espero poder, si la pandemia algún día nos deja hacerlo tranquilamente, continuar en encuentros presenciales en otras partes de Latinoamérica también. Entonces, pues el enfoque central de poliactivismo es ofrecer un espacio en donde explorar este tipo de relaciones desde una mirada totalmente politizada o crítica con el contexto sociocultural en el que nos encontramos. Feminista, inclusiva, toda la diversidad sexual, de género y relacional. Y pues también crítica con el modelo capitalista, individualista que nos rodea. Ok, ¿y a qué retos tú crees, o más bien cuáles son los principales retos a los que hoy te has enfrentado? O sea, creo que mucho viene del tema cultural, ¿no? En donde sin duda tenemos un arraigo, sobre todo en Latinoamérica, arraigo religioso, etcétera, de cómo debe ser la familia tradicional o el esquema de pareja monógamo. Y yo creo que también a veces explorar este tipo de aperturas, al menos en lo que yo he escuchado y en mi experiencia, a veces está muy mal visto, ¿no? O sea, porque se tiende a relacionar más con una libertad promiscua y demás. ¿Tú cómo lo relacionas y qué piensas de esto? Pues es una pregunta que recibo con bastante frecuencia, si ha sido un reto militar en este contexto, y la verdad, Carlos, es que en el activismo suele suceder algo bastante curioso, y es que se forman una especie como de burbujas de personas afines. Igual las redes sociales son esta cámara de eco
en donde Instagram o Facebook le muestra tu contenido solamente a aquellas personas que ya estarían de acuerdo. Entonces, eso lo que termina generando es que no he sentido muy fuertemente, la verdad, la resistencia. Cuando sale una entrevista en medios más amplios, más masivos, sí siempre hay algunos comentarios, pero esos están muy alejados del día a día de lo que yo vivo y de las experiencias de las personas que también vienen a consulta conmigo, en donde en general cuando ocupamos algún lugar de diversidad que puede ser sujeto de opresión, nos buscamos acompañar comunitariamente y esto genera una especie de burbujas seguras en donde no se siente tan fuerte. Oye, Justo, perdón, pensaba en esta parte donde probablemente para muchas personas escuchar el poliamor es una palabra muy fuerte y entienden todo menos en realidad lo que es cuando le rascas un poquito a fondo. Y pensar también en que existen muchas personas que tienen la inquietud. Creo que debería de ser un debate que se tendría que estar abriendo, ¿no? Justamente el crear este tipo de espacios seguros o de burbujas que tú mencionas son justamente para eso, ¿no? Para tener este safe place de alguna manera con los que piensan o están un poco, ¿cómo digamos? Abiertos a siquiera escuchar una opción diferente a lo que hemos conocido a lo largo de muchísimo tiempo. A mí me gustaría preguntarte de manera muy específica y quizás me tenga que ir un poquito para atrás, pero en sí, ¿qué es el poliactivismo? Creo que es una palabra compuesta que a mí me suena, o sea, se me cruzan los cables, ¿no? O hago una cosa o hago la otra y cómo carambas de alguna forma se juntan. Bueno, poliactivismo en realidad no es mucho más que el nombre de la cuenta. Yo nunca pensé que cuando creé ese arroba en Instagram, nunca pensé que eso se fuera a convertir como en un término de uso que veo a la gente emplear. La idea detrás de la creación de esa palabra pues tiene que ver con ese enfoque crítico al contexto sociocultural que les mencionaba antes. Entonces, lo podemos entender como activismo para las relaciones poliamorosas, pero también lo podemos entender como un activismo de múltiples frentes, como un activismo que se preocupa no solamente por la exclusividad, que es como el eje central de la mayoría de cuestionamientos no monógamos, sino todos los demás ejes de opresión y privilegio que se dan dentro de las relaciones, que son muchísimos, son, no sé, infinitos no, pero bastantes, desde la clase hasta la edad, eh, la educación, si es universitaria o no, el contexto, si es rural o urbano. Entonces, tratar de entender todos estos distintos ejes de opresión y privilegio que se dan dentro de las relaciones para poder desde ese análisis construir relaciones más equitativas y más justas. oye, yo voy a entrar un poquito haciendo muchos sesgos, ¿eh? O sea, porque realmente, o sea, quisiera como que aprendiéramos, porque al final son ideas que todos nos preguntamos y que son muy válidas, porque aparte, pues no es un tema sencillo de experimentar. Y generalmente, y qué padre que platicamos contigo, porque es una perspectiva desde feminismo, y creo que donde hay más resistencia o donde he escuchado que hay como, yo sería incapaz de hacer algo así, ni que fuera qué, es más en las mujeres. Porque los hombres actúan desde una perspectiva de la calentura, de decir, pues yo siempre he sido, y aparte es el típico machito de que si yo me ligo a más mujeres, soy más cabrón, pero si tú, mujer, tienes más hombres, pues ya eres una zorra o lo que sea, ¿no? O sea, es esta perspectiva que hemos ido construyendo y que yo creo que lo interesante de todas estas perspectivas es justamente romper esos paradigmas y decir, a ver, porque es como, alguna vez escuchaba también una entrevista de experiencias de personas que salen como de este closet de no ser monógamos, pues hay una espinita dentro de ti que dice, a ver, o sea, yo estoy con alguien y te puedo amar, o sea, y realmente nunca dejo de amarte, pero en el fondo el deseo sexual cambia y entonces veo a alguien más y tengo como ese instinto de poderme relacionar con alguien más, pero hoy no está bien visto, porque entonces en automático lo que nos dicen es, si a ti te empieza a interesar a alguien más, tendrías que romper lo que hoy estás construyendo porque ya no estás siendo fiel, ¿no? Y creo que la esencia del poliamor va justamente en el sentido de, a ver, yo
soy tan honesto, porque la fidelidad es más bien un tema de honestidad, me parece, ¿no? En donde yo llego a un acuerdo contigo y sabemos cuáles son las reglas dentro de este esquema, y yo estoy tan seguro de lo que siento por ti que, o sea, si tienes un tema sexual o puedes amar a alguien más, pues es lo que construimos, ¿no? Y también creo que parte del tema de decir, bueno, el amor puede ser no para siempre, o probablemente sí, pero cuando lo forzas demasiado, creo que es el efecto contrario, ¿no? Es como este fenómeno Romeo-Julieta donde te están diciendo, no, eso no es, no, no te acuestes con otras porque solamente me amas a mí, y entonces en tu cabeza dices, ay, bueno, igual y puedo acostarme con alguien más, ¿no? Y entonces empiezas a ocultar y empiezan todos los celos y empieza todo este rollo. Entonces, o sea, desde tu perspectiva como mujer, me intriga o me interesaría saber cómo empezaste con todo este rollo? ¿Cómo fue que llegaste a este proceso de deconstrucción? Porque supongo que no fue fácil. ¿Cómo viviste este proceso de críticas, de exponerte a decir que eres una persona poliamorosa? Seguramente no fue fácil, entonces me gustaría saber un poco más de todo esto. Bueno, pues antes que nada, antes de entrar a mi propia experiencia, Carlos, quiero retar un poquito este planteamiento que tú has hecho de a los hombres quizá esto del poliamor se les da más fácil, porque desde mi perspectiva y desde la visión feminista, de hecho, lo que vemos históricamente en términos de textos de mujeres que vienen hablando de esto desde principios del siglo XVIII, básicamente, es que es a las mujeres a quien nos interesa hablar de esto, porque los hombres han podido hacerlo sin crítica siempre. Entonces, esta idea de que si deseas a alguien más es que ya no quieres a tu pareja y algo debe estar mal, solo nos aplica a nosotras realmente, porque en la práctica los hombres han sido poliamorosos siempre, con más o menos censura social, pero dentro de lo que cabe, permitidas las infidelidades. Entonces, pues mi vivencia particular, ¿no? Ya con esto por delante, curiosamente ha sido, pues es que no, yo no siento que haya sido como una deconstrucción de mis aprendizajes, sino que realmente siempre fui poliamorosa y no encajaba en las relaciones en las que me decían que tenía que caber, y eso es lo que me llevó a buscar. Yo no sufrí más crítica después de hacerme poliamorosa que antes, porque las mujeres promiscuas somos muy mal vistas. Entonces, pues yo tenía una vida sexual muy activa en donde precisamente bajo este paradigma de la monogamia o la mononorma, se me hacía una crítica o era estigmatizada o judicializada por mi deseo sexual o por la intensidad de mi deseo erótico. Y al conocer el poliamor, esto lo que me permite es un marco de existencia en donde yo ya no estoy por fuera. Entonces, realmente para mí nunca ha sido, sé que para otras personas sí, pero para mí nunca ha sido ni una elección ni un trabajo, porque yo ya venía siendo así. Ahí podríamos debatir por siempre si yo ya venía siendo así porque crecí en un contexto en donde también pues mi familia tenía cierta diversidad respecto a lo tradicional, en tanto que mis papás nunca se casaron, exploraban el mundo swinger y compartían esta información conmigo, etcétera. Entonces, digamos que para mí nunca ha sido un gran esfuerzo, era mucho más laborioso tratar de caber en relaciones monógamas en las que yo no encajaba por ningún lado y no podía ser quien yo era. Oye, yo por acá encontré una entrevista que te hacen en Radiónica y primero fundas Poliamor Bogotá, después te vas a Poliamor España y me causa mucha curiosidad saber cómo de alguna forma asumirte como tal te ayudó incluso a mejorar relaciones con tu propia familia, con tu madre y con tus amigos. De pronto por acá tenemos mucho el estigma, no sé si tenga que ser porque es México, ¿no? O por la sociedad donde nos desenvolvemos, como ya lo han dicho, culturalmente, socialmente, demográficamente y demás. Pero ¿cómo funcionó esta parte? O sea, un día tú llegaste y le dijiste, bueno, claro, también si nos quieres compartir esta parte con de todo y nada, ¿cómo llegaste y les dijiste, sabes qué? Este molde a mí no me queda bien, el amor no es de mi talla, no es así, yo no quepo ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo lo lograste? Pues ha sido un proceso muy largo. Digamos que yo conocí Poliamor Madrid saliendo de la maestría en el año 2016 y en el 2017 ya Poliamor Bogotá estaba comenzando, que hoy en día ese mismo espacio se llama poliactivismo. Pero antes de que yo conociera el término poliamor como tal,
mucho antes. Yo tenía una relación de pareja en la universidad, como la mayoría de las personas exploramos en esa época este tipo de vínculos y pues yo estaba estudiando en Estados Unidos, viajando a España con cierta frecuencia en vacaciones y le planteé a esta persona, a este chico con el que yo salía, que abriéramos la relación. Creo que lo había visto en alguna serie. Pues todas las veces que yo le he planteado a una pareja que se entendía como monógama abrir la relación no me ha funcionado, entonces no tengo tips para hacer eso bien. Pero cuando se lo planteé a este chico, él me dijo, bueno, pero ¿quieres terminar? Y yo le dije, te estoy diciendo justo lo contrario, o sea, ¿dónde en mis palabras tú escuchas que lo que quiero es terminar? Finalmente la relación igual termina, yo comencé a salir con una chica que tenía otra pareja ya, y esta pareja sabía de mí, pero en esos momentos no teníamos el término poliamor tampoco disponible, entonces ella simplemente me planteó que quería salir con los dos y yo le dije que por mí estaba todo bien. Él no estaba tan conforme, pero bueno, ya esa responsabilidad se la dejó a esta chica, él, claro. Sí. Y ya, pues, la última experiencia fue otra vez en una relación ya de cohabitación de 3 años. Vuelvo a plantearle, pues, teníamos como un acuerdo de apertura que nunca se había puesto en práctica, que esto creo que también pasa bastante. Y cuando yo ya conozco el término poliamor y empiezo a ver que existen una serie de herramientas y de mecanismos para construir estas relaciones de una forma mucho más exitosa o satisfactoria, pues yo le planteo, bueno, pongamos los acuerdos sobre la mesa. Si yo salgo con alguien de Tinder, pues no voy a llegar a casa a dormir, entonces tú lo vas a saber, cómo quieres que se dé la comunicación en torno a eso. Y a la semana siguiente me terminó. Entonces, ya a partir de ese momento, ya con la herramienta, con la palabra, ¿no? Porque es que la palabra, aunque yo ahora ya pues esté un poco aburrida del término poliamor, esa palabra, como tú decías, Ilse, a mí me abrió muchas puertas, me abrió la puerta a por lo menos tener, a poder buscar una comunidad, a poder tener un referente teórico de cómo hacer las cosas y luego pues a exploraciones diversas de muchas otras cosas, porque la gente poliamorosa es bastante cool en general y entonces pues también le gusta el BDSM o son hippies por este lado, o se explora el yoga, en fin. Entonces como que el conocimiento de esa comunidad a mí sí me abrió las puertas a un amplio mundo y todo gracias a una amiga de la universidad realmente, que fue quien me acompañó a mi primer evento poliamoroso hace ya 5 años, un poco más. Padrísimo. De verdad, ahora que me des todo esto, justo me hace reflexionar un montón de cosas y la parte final, ¿no? De esta comunidad hippie, porque al final parecen como ideas muy hippies. O sea, si lo piensas es como, pues ya había comunas en los 60s y amor es amor y temas, ha habido comunas grandes de poliamor, pero en realidad, a ver, voy a, como te lo dije al principio, voy a emplear muchos sesgos y muchos bias que tengo y prejuicios, ¿ok? Entonces, no quisiera sonar como ofensivo para nadie que nos escucha, pero estoy hablando desde una perspectiva mononormada, por decirlo de alguna manera, pero es como, vamos a llamar y usar este término, gente rara, queriendo construir algo que no es viable, ¿no? Lo que nos acabas de compartir, tus relaciones que parecían estables, que estás dejando de lado probablemente a una buena persona, con buenos valores, con un futuro prometedor que se está esforzando en el día a día por construir algo contigo y que tú dices no, porque simplemente yo quiero experimentar con otras personas, lo cual es válido. Y aparte te lo estoy planteando en un marco donde hay reglas, donde hay acuerdos, donde pues es esto, es esta compasión de no te quiero dañar, seamos justos y equitativos y abrámoslo a más personas, ¿no? Entonces, realmente es como este tema, ¿no? De vivimos en una sociedad donde pues, si nos vamos a estos extremos, por llamarle de alguna forma, es porque somos raros y entonces tenemos que crear un conjunto de entorno totalmente distinto, ¿sabes? O sea, ¿qué tal que yo no quiero ser hippie? ¿Qué tal que yo no encajo en ese vínculo con este grupo que hoy nos compartes existe?
Y yo creo que ese es el gran problema al que a veces nos enfrentamos. O sea, ¿por qué tenemos que irnos a esos extremos totalmente, no? O sea, ¿cómo? Yo creo que realmente deberíamos entrar en un entorno en el que estos temas se aborden más en un entorno normal o para todos los extractos y para todas las personas, y que verdaderamente podamos entender que no está mal, ¿no? O sea, que es muy difícil, realmente. Creo que ese es el gran reto. Pero ¿cómo trabajar? O sea, no aislándote, sino más bien tratando de permear como estas, porque realmente yo he leído algunos textos también de poliamor, el básico de Ética Promiscua, Más que dos, etcétera, que son muy buenos referentes, me parece. Pero pues al final es como, ¿cómo abres esta apertura y cómo la gente verdaderamente lo percibe? Porque hoy es un tema tabú realmente, ¿no? Cuando lo dices y sales con alguien y al menos planteas la posibilidad de que tú has explorado estos temas, la gente se espanta y dice, wow. O sea, tú no quieres construir a futuro porque pareciera que estos son temas que en realidad pues estás como viviendo el día a día y no te comprometes. Y creo que esa es la gran crítica también a temas de poliamor. No te comprometes en una relación de largo plazo, no te esfuerzas lo suficiente por hacerlo funcionar, por sacrificar, ¿sabes? Como este tema que vale la pena hacia futuro. Y creo que ahí siempre tenemos que ir como en blanco y negro, y yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, primero quisiera hacer la aclaración de que cuando yo hablo de estos contextos, a los que el poliamor me abrió las puertas, estoy hablando de mi experiencia personal. Hay gente poliamorosa, clase alta, con una vida totalmente tradicional en términos de trabajo de 8 a 5, ¿sí? Esta serie de cosas. Ahora bien, me parece interesante el empleo del término raro, porque no podemos dejar de ser raros, es decir, lo normal estadísticamente habla de lo que tiene una frecuencia mayor en el grupo de medición que sea. Entonces, si hablamos de la sociedad colombiana, lo normal a lo mejor es ser católico, en tanto en que eso es la mayoría de la gente. Y lo raro, lo desviado, lo distinto, lo marginal, es todo aquello que se sale del lugar normal. Entonces, no creo que mientras seamos minoría, porque en estos momentos las proporciones de personas poliamorosas en países como Estados Unidos, que es de donde más información tenemos, calculamos que está en un 20% de la población. Entonces, mientras sigamos siendo una minoría, mientras sigamos siendo menos de la mitad de la gente, pues no somos normales, porque lo normal es lo que está en el centro. Lo normal es de lo que hay más en la curva de distribución, digamos. Entonces, por un lado, creo que reconciliarnos con ser queer, que es el término también en inglés que da lugar a esto de ser raro o estar por fuera o estar en los márgenes de la normalidad o de la normatividad. Pues aparte de reconciliarnos con esto, sí recojo tu petición y creo que se está haciendo, de hecho, muy exitosamente, de acercar estos temas a la normalidad. Pero, ¿qué sucede? O sea, vemos hoy en día el término poliamor en búsquedas de Google ha tenido un incremento inmenso en los últimos 5 años. De buscar 1,000 personas al día esta palabra, ahora buscar los cientos de miles de personas al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una normativización del poliamor, en tanto que cuando vemos en las revistas historias sobre relaciones no monógamas, son casi siempre una trieja en donde hay 2 mujeres y un hombre que es cerrada y que reproduce ciertas de las mononormatividades como cohabitar, buscar una crianza compartida o incluso tratar de institucionalizar el vínculo mediante una unión legal, como sería el matrimonio, o realizar ceremonias similares a esto. Desde mi perspectiva, eso no es lo que queremos. En el momento en el que el sistema puede integrar el poliamor u otras formas de no monogamia como parte de lo normal, es porque todo el potencial revolucionario se le ha arrancado, se le ha quitado a esta práctica. Y si bien pues está fantástico que la gente pueda elegir el número de personas con las que se relaciona, para mí la meta no tiene que ver en absoluto con
si nuestra sexualidad es compartida solo en pareja o con más personas. Tiene que ver concretamente con construir, como decía, vínculos más equitativos, más justos y menos violentos. Y el sistema tiene una forma de construir vínculos opresivos y violentos. Entonces, si el sistema adapta estas prácticas como normales, es porque no hemos conseguido cambiar esto. Claro. Y, sabes, creo que también tocas un punto bien interesante que me llama la atención, que es el tema de justo no crear como estas reglas, ¿no? Porque al final creo que ese es el gran problema. Y creo que eso ha sido el gran problema en la monogamia, que nos han creado una norma de tú te casas, tienes hijos, formas una familia, vives feliz toda la vida. Crear una trieja o crear un esquema muy cerrado creo que va a lo mismo, porque al final pues, son esquemas que te forzan a hacer algo porque debe ser así. Y yo creo más bien en la singularidad de cada pareja. O sea, incluso es como esta idea de, a ver, yo estoy contigo porque verdaderamente me quiero comprometer contigo, independientemente de si en algún momento tengo alguna experiencia con alguien más. Y más pensando, o sea, hace tiempo se hablaba del amor para toda la vida y las relaciones duraban 15, 20 años porque la gente vivía menos, ¿no? Hoy te casas a los 25 años y te vas a aventar hasta los 70 con la misma persona. En términos de relación es complicado y en términos sexuales, pues ahí te cuento, o sea, después de 2, 3 años seguramente ya no va a haber mucha diversidad, el deseo va a caer, etcétera, y no necesariamente es que no ames a la persona, o sea, estás construyendo ya un proyecto de vida diferente. Entonces yo creo que lo interesante de todo esto, para mí, de nuevo, desde mi perspectiva, es crear como estas herramientas en donde lo hagas de una manera consensuada, que no tengas que, o sea, porque al final vivimos en una fantasía, ¿no? O sea, el tema de la monogamia es una fantasía porque hay las mayores tasas de infidelidad se están dando ahora. Los hombres siempre han sido infieles, o sea, si yo recuerdo a mis abuelos o a muchos amigos que están casados, ninguno es fiel, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la justificación? Ah, es que mi esposa yo la amo, pero me puedo relacionar con otras mujeres y nada más, ellas saben que solo es para coger. O sea, lo cual se me hace pésimo porque estás jugando también de una manera, pues estás usando a una mujer para satisfacer tus necesidades y no te estás vinculando de una manera como esta responsabilidad afectiva, ¿no? Eso es como mi reflexión de todo esto y creo que lo que nos compartes es justamente va hacia allá, ¿no? O sea, no ligarlo directamente a un tema de tiene que ser así, sino hoy también se habla mucho de la anarquía relacional, ¿no? Que he leído bastante de esto. Bueno, ya que hablamos, es que estamos hablando como de términos, nosotros medio conocemos algunos, realmente no somos expertos en el tema, conozco algunos, pero, o sea, creo que vale mucho la pena que tú nos compartas esos temas básicos que existen en el poliamor, que son muy interesantes, como el tema de la compresión que hablaba Ilse al principio, como el tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Como el tema de los vínculos, de las parejas primarias, todos estos temas. Quizás podríamos empezar por ahí, por el tema de la compersión, que es justamente lo opuesto al tema de los celos, ¿no? ¿Cómo lo vives y cómo llegar a ese punto que es tan Pues cabrón? siento decepcionarles, Ilse y Carlos, yo soy celosa, o sea, creo que creo Claro. que plantear la conversión como una meta es muy poco realista. Es decir, tras 5 años oficialmente practicando este tipo de relaciones no exclusivas y otros tantos años más, como les decía, intentando hacerlo, pero sin tener el marco conceptual, yo no creo que se trate en absoluto de dejar de sentir emociones negativas, que eso es un poco una de las problemáticas que tiene hoy en día el activismo del poliamor, es que idealiza este tipo de relaciones como un lugar en donde entonces mágicamente todo va a ser honesto, consensuado, responsable afectivamente. Eso no es cierto. Estas relaciones también son violentas, estas relaciones también generan sufrimiento y dolores. El duelo igual duele en este tipo de relaciones, o sea, la pérdida igual es una experiencia dolorosa. Entonces, en los celos es básicamente lo mismo, y es que si yo estoy experimentando unas emociones desagradables, no se trata de dejar de sentir esto que me está atravesando por tratar de estar en un supuesto paraíso en donde todo se siente bien, rico, agradable, sino preguntarme, bueno, ¿para qué sirven las emociones desagradables? ¿De qué me está avisando a mí este sentimiento que tengo en el cuerpo y qué tengo que hacer con eso? Porque
muchas veces bajo esta idea de no, hay que tener compersión, hay que lograr disfrutar cada vez que tu pareja sale, invisibilizamos que si yo estoy teniendo una reacción de una emoción desagradable a la salida de mi pareja con otra persona, a lo mejor es porque no estoy siendo cuidada como necesito, a lo mejor. Y, y esta presión para que todo el mundo para que todo el mundo deje atrás los celos puede invisibilizar también un montón de violencias, en tanto que la violencia principal que sufrimos las mujeres es la invalidación de nuestras emociones, en donde se nos dice que somos histéricas, que somos exageradas, que somos intensas, exacto. Entonces, en la medida que yo busque un tipo de relación en donde mis emociones no van a tener lugar porque son desagradables y hay que sentir compersión en vez de celos, no estamos yendo por la vía de la equidad y la justicia en los vínculos. Hay que integrar, hay que ser capaces de integrar que toda nuestra vida, parte de ser personas, parte de ser humanos, implica placer y displacer, y que nuestras relaciones van a incluir esa dicotomía también. Entonces, bueno, yo he disfrutado viendo a mis vínculos ser felices con otras personas y también he sentido celos. Y no ha pasado nada, o sea, he podido comunicarlos, me he sentido acompañada en esos momentos y después de eso pues se me han pasado, porque lo que sucede con las emociones, cuando en vez de invalidarlas las reconoces, es que son temporales. Totalmente, me encanta porque justo al hablar de poliamor en algún punto o inminentemente tendremos que tocar a los celos, y justo tú tienes una especie de separación, o hiciste 6 clasificaciones de los celos y de cómo gestionarlos de una manera mucho mejor o más entendida, no sé cuál es la palabra correcta, pero me gustaría que nos platicaras acerca de cada uno. Y me parece todavía más genial que digas, pues malas noticias, chavos, porque sí se sienten, ¿no? Los celos, es que de verdad, a lo mejor creo que es el error de muchas personas cuando tú dices, bueno, es que soy poliamoroso. O sea, no mames, es fuertísimo, porque creo que si con una persona requieres compromiso, hablando de 2 o 3, requieres el triple o el doble de compromiso, ¿no? Justo creo que es una palabra un poco fuerte, pero bueno, me gustaría que, para no echar tanto choro, que nos platicaras de estas 6 categorías que tú enuncias para poder gestionar mejor, o estas perspectivas que tienes acerca de los celos. Ok, bueno, es el post al que estás haciendo referencia realmente es un resumen de una propuesta de una persona que se llama Peppermint, que escribe sobre las masculinidades en las relaciones no monógamas consensuadas. Entonces, no sé si me voy a acordar de todas, pero pues bueno, digamos que en general cuando enfrentamos una emoción desagradable, hay personas que tendemos a evitarla, ¿no? Entonces me voy a distraer, voy a hacer otras cosas, voy a tratar de olvidarme que esto es lo que está sucediendo en mi vida, con el trabajo, con las amigas, y después de evitarla un tiempo, pues a lo mejor la emoción ha dejado de estar presente. También evitamos con comportamientos no tan funcionales o no tan buenos como es el consumo de sustancias, por ejemplo. Entonces, la evitación es una de las estrategias que tenemos. Otra de las formas comunes en cómo gestionamos las emociones desagradables, incluidos los celos, es confrontar la situación, y esto puede tener que ver con hablar de ello, escribir en torno al tema, darle vueltas, reflexionarlo, pensarlo. Y aquí pues se enmarcaría una de las que creo que están en esa categorización de Peppermint, que es racionalizarlos un poco, ¿no? Y decir, bueno, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? Como les decía antes, ¿qué mensaje me viene a traer? No, pues es que me dio miedo que me van a abandonar. Bueno, pero es que esta persona realmente nunca te ha dado muestras de que te quiera dejar a pesar de salir con otra gente. Entonces, ¿por qué tienes ese miedo? Claro. Y quizá, pues, trabajar en ello. Para mí, la más interesante de este listado, y es en la que voy a cerrar porque no me acuerdo de las otras 3 en estos momentos, es la erotización. Y esto concretamente solo nos sirve en las relaciones no exclusivas honestas, ¿no? En donde sabemos que estamos saliendo con otra persona. Y es esta posibilidad de transitar
de una emoción desagradable a otra mucho más placentera a través de contarnos con cierto detalle y de forma historiada o narrada, pues cómo ha sido la experiencia en la otra cita, cómo ha sido la experiencia con la otra persona, de forma que nos podamos excitar juntos pensándolo, como haríamos pues viendo una peli porno o algo similar. Vale, bueno, pues si todos ustedes se quedaron como yo, impresionados con todos los términos que hay que gestionar a la hora de entrar en este tipo de relaciones, yo creo que les podemos dejar el link en nuestras historias, pero ya les adelantaba, la entrevista la hizo Radiónica, está bien buena, de verdad tienen que, pues, echarle ojo, creo, ¿no? Para saber un poco de qué se está hablando, cuáles son los términos y pues más si están dispuestos, o más bien este modelo encaja en sus vidas, ¿no? Pues sí, yo creo que yo de nuevo quiero rescatar el tema de que no necesariamente es que encaje y a lo mejor no necesariamente es que seas poliamoroso todo el tiempo, o sea, más bien como que asumas tu responsabilidad dentro de una relación, sea el modelo que elijas, pero que al final creo que es valioso entender todo esto, ¿no? O sea, creo que bien lo decías, somos así porque nacimos en una cultura, nos criaron así. Por ejemplo, me pareció súper interesante que nos compartieras el tema de tu experiencia familiar, ¿no? O sea, decir, pues mis papás tenían este contexto, para ti es como normal, o sea, al final, si todos viviéramos en un contexto de esta naturaleza, parecería algo muy normal. ¿Por qué somos católicos y por qué somos monógamos? Pues porque nacimos en familias que son monógamas y que son católicas y que hablan español. Entonces, si hubiéramos nacido en Estados Unidos, hablaríamos inglés, sin duda, ¿no? Entonces, al final lo que nos define precisamente es este contexto y creo que a partir de ahí también debemos entender, y creo que yo también reflexiono mucho en ese sentido, o sea, tenemos, y lo hablábamos en el capítulo anterior con Marta Ro, o sea, crecemos tristemente en una sociedad con reglas, con mecanismos de relacionamiento, etcétera, y no puedes como ir imponiendo hacia las demás personas cómo deberían relacionarse, ¿no? Porque a veces también pueden caer en el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, un hombre que llegue con una mujer y le diga, oye, es que yo soy caliente y necesito acostarme con más mujeres y entonces necesitamos abrir la relación y es que tú no te has deconstruido y no puede ser que vivas en este tema de, ¿no? Todos estos temas que hablamos. O sea, en realidad creo que eso es violencia y eso es terrible, ¿no? Porque tampoco puedes ir cambiando a la gente. O sea, creo que cada uno también tenemos nuestras historias y nos hemos contado una historia que al final define nuestra personalidad, nuestras aspiraciones, nuestra manera de ser, pero lo que yo cuestiono siempre es por qué, o sea, está bien si lo haces conscientemente y eso te hace sentir bien, pero lo que cuestiono es por qué tendríamos que vivir en un mundo basado en estas historias que nos han contado si no te hacen match y si has visto que eso no es el modelo ideal, ¿no? Porque estamos en estos mitos, en estas creencias ficticias de que todo va a ser perfecto y que yo sí voy a ser la excepción a la norma y voy a crear un matrimonio para toda la vida. O sea, cada vez vemos que es más difícil llegar a ese punto. Entonces, ¿por qué no crear una singularidad en la relación? O sea, ahí hay una terapeuta que se llama Nilia, siempre lo pronuncio mal, es Charaviglio, es como italiana, vive en México, de hecho va a ir a Colombia. Hay una persona también en Colombia que seguimos mucho, es Santiago Molano, no sé si lo conoces, habla temas interesantes también del amor, más como de pareja, pero creo que al final las experiencias, y hay un montón de personas hablando de esto, ¿no? Desde los que defienden la monogamia, porque es un constructo social que le conviene a la sociedad mantenerse en relaciones monógamas para no crear estos temas de disrupción en el modelo actual capitalista, como tú lo comentas, y qué es lo que ha formado esta sociedad o esta evolución que hemos experimentado. Y creo que tiene todo el sentido, o sea, todos son argumentos muy válidos, o sea, lo que queremos crear en este espacio es una conciencia de no casarnos con ideas fijas, o sea, no decir, lo hago porque así tiene que ser y porque creo que es lo correcto, o sea, yo creo que más bien nada es correcto ni incorrecto, cada uno crea su realidad, te cuentas la historia que te asienta mejor y creo que al final tendríamos que tener más este pensamiento crítico de decir, a ver, ¿qué no encaja bien, no? O sea, por ejemplo, en tu caso que nos compartías, pues es que me relacionaba y no funcionaba y en algún momento es, pues, ¿qué prefieres? O sea, yo prefiero lo otro y entonces tengo que ceder a algunas otras cosas, ¿no? Porque ya no vivimos en un modelo de ser niños. A veces también ese es un tema complicado cuando te enfrentas a estos cuestionamientos. Es que
deja de ser un niño y comprométete a las cosas. Pero ¿a qué estás comprometido? O sea, el compromiso yo lo veo de diferentes perspectivas. Lo que tú haces hoy es un compromiso brutal, ¿no? De ser tan honesta, de decir, voy a romper vínculos que no me hacen sentir pleno y tampoco quiero hacer daño a esa persona que está enfrente de mí, ¿no? Con un engaño, con lo que sea, Sí, claro, ¿no? bueno, ¿Qué es que piensas de tenemos, esto? yo creo que merece la pena dedicarle unos segundos a qué significa el compromiso. Para muchas personas, compromiso significa un proyecto a largo plazo en el sentido de acordamos o pactamos que vamos a acompañarnos por un largo tiempo. Y realmente en términos de compromiso, pues no hay una gran diferencia. Mi relación más antigua tiene 10 años, la siguiente en antigüedad tiene 5 años de duración ya. Entonces, las personas poliamorosas podemos comprometernos, o anarquistas relacionales, otras formas de no monogamia consensuada, podemos comprometernos en este término tradicional de la palabra. Incluso yo estoy casada, estoy comprometida en el término más formal y oficial de la palabra. Estoy casada con una mujer hace ya más de 3 años, va para, sí, 3 años y medio. Entonces, eh, pues si tenemos todo, o sea, si paramos a pensar, bueno, ¿qué significa para mí que alguien esté comprometido conmigo? ¿Qué significa para mí comprometerme? Pues más allá de estos términos de longevidad o un compromiso formal a través de lo legal, creo que estaríamos hablando a lo mejor de el nivel hasta el cual yo me responsabilizo emocionalmente por el vínculo que genero con la otra persona. Y pues la no monogamia es la pionera en poner esto en el centro de la mesa. Antes, muchas relaciones exclusivas, muchas relaciones monógamas no se comprometían afectivamente en términos de yo te voy a estar cuidando, o lo hacían de palabra pero no de hecho, ¿no? Porque también sabemos cómo todo el tema de los cuidados está profundamente desequilibrado, en tanto que a las mujeres se nos encarga este rol de ser las cuidadoras físicas y emocionales de los vínculos y de las personas que nos rodean. Entonces, quizá incluso estas relaciones nuevas o con términos grandilocuentes y sonantes, como es el poliamor y otros, son más comprometidas en ese ámbito porque se pone sobre la mesa esta propuesta, en vez de asumir que por el hecho de compartir una relación de pareja o compartir una crianza vamos a estar comprometiéndonos a cuidarnos. Híjole, oye, a mí me gustaría saber un poco si es que lo recuerdas, porque digo, los términos son muchos, muy, muy amplios, pero por ejemplo, cuando hablabas de las relaciones no monógamas, no, ¿cómo es? Perdón, monógamas no consensuadas, no No monógamas, ¿o qué? monógamas consensuadas es como, No no monógamas, monogamia consensuada es como todo amplio abanico de posibilidades. Poliamor es una de esas opciones. exacto, hay poliamor, hay swinger, hay poliamor jerárquico, poliamor no sé qué, o sea, hay como varios también. Y si lo recuerdas, también nos podrías describir un poquito cada uno Bueno, y de qué van. claro, Ilse. Sin embargo, haré antes la importante aclaración que realmente estos términos son un mapa de entrada a este amplio mundo de la no monogamia consensuada, pero no son una descripción completa, porque lo que realmente caracteriza, texturiza el tipo de vínculos son los acuerdos particulares, y en este sentido, dos relaciones poliamorosas jerárquicas pueden ser muy distintas entre sí. Entonces, a mí me gusta decir que es como el mapa turístico de la ciudad, este que te dan en el hotel, que tiene los 3 o 4 puntos principales de atracción, pero si luego tú eso lo comparas con un mapa Google, pues realmente hay muchos más callejones y vías que podemos explorar y que no están en ese mapa. Entonces, pues hay que distinguir, cuando estamos hablando de monogamia versus no monogamia, el definitor es en general la exclusividad hasta el momento. Yo creo que desde el activismo estamos intentando cambiar esta percepción, o por lo menos yo un poco, pero la barra definitoria entre estar en un lado, monogamia, y en el otro es si la relación es abierta o es cerrada en términos de poder explorar otros vínculos. Entonces, conocemos cómo es la monogamia serial, etcétera, y dentro de la no monogamia, como tú decías, puede ser
una apertura o una ausencia de exclusividad en el ámbito de lo sexual únicamente, en donde encontramos la gente que practica swinging y que se reúnen en estos contextos lúdicos, festivos, de bares, de fiesta, a originalmente intercambiar parejas, y ahora pues ya se le ha cambiado el nombre a explorar eróticamente con otras personas. Una relación que sea abierta, este término se suele entender, aunque es muy genérico y en realidad abarcaría todo el abanico de no monogamia consensuada, y en inglés open relationship de hecho es un equivalente a consensual non-monogamy o ethical non-monogamy, pero digamos que en castellano entendemos la relación abierta como abierta solo en el terreno de lo sexual. Y luego ya cuando la apertura va más allá de lo sexual hacia también lo afectivo, que bueno, esta distinción también podríamos problematizarla un montón, porque no hay erótica compartida que no dé lugar a los sentimientos, porque las personas sentimos todo el tiempo. Pero entonces, ya fuera del ámbito de la apertura exclusivamente sexual y entrando en el ámbito de la apertura sexoafectiva, el poliamor sería el referente por excelencia, en donde encontramos poliamor igualitario, donde se trata de que todas las parejas tengan la misma capacidad de voz y voto respecto a los acuerdos que les afectan. El poliamor jerárquico, en donde una de las parejas tiene posibilidad de generar acuerdos que afecten a otras personas de manera prioritaria, o sea, se prioriza lo que se acuerda dentro de una de las parejas por encima de los demás vínculos, y puede tener que ver con temas de crianza o de cohabitar o de compartir finanzas, por ejemplo. No siempre es priorizo a quien quiero más o priorizo a la persona con que llevo más tiempo, sino pues hay razones lógicas para decir, bueno, pues otras personas de fuera no van a entrar a decidir sobre esto que nos compete solo a la pareja primaria. Existen las relaciones que son una de las personas de la pareja mantiene exclusividad y la otra explora, entonces se llama monopoli, una persona monógama, una persona poliamorosa, pero acordado, por supuesto, no como decíamos antes, que pasa sin que nadie se entere y sabemos que yo estoy aquí fiel a la relación mientras la otra persona es infiel. No, de forma consensuada se decide una apertura que es unilateral, de una sola de las personas de la pareja. Y la polisoltería, que consiste, polisoltería, poliautonomía, en inglés se dice solo poli, yo creo que poliautonomía es más exacto a lo que se refiere el término, que es una de las construcciones más recientes y tiene que ver con cómo hay personas que priorizan su proyecto personal por encima de los proyectos de pareja. Entonces, aunque construyan varias relaciones sexoafectivas, van a poner siempre por delante su trabajo, su deseo de viajar o sus estudios, su relación consigo mismas de alguna forma. Entonces, estas parejas que mantienen no suelen avanzar tanto en los hitos que solemos considerar los pasos de construir una pareja exitosa. Por ejemplo, irse a cohabitar o cocriar o casarse y esta serie de cosas. Entonces, eso creo que es, como les decía, este mapa turístico con algunos de los puntos de parada principales. La anarquía relacional, que la ha mencionado Carlos antes, yo y la mayoría de personas que estamos ya que lo vivimos, no lo consideramos una forma de no monogamia, porque precisamente no va en este espectro de exclusividad o no exclusividad la cuestión, sino en un espectro distinto de jerarquía o no jerarquía, o jerarquización de la pareja o no jerarquización de la pareja, y además atravesado por otra serie de cuestiones sociopolíticas, como las que hablábamos antes, de tener en cuenta los distintos posibles ejes de opresión y privilegio dentro de cada relación. Entonces, se sale de esta dicotomía en donde dividimos relaciones entre exclusivas y las llamamos monógamas, o no exclusivas y las llamamos no monógamas, porque le apunta a otro eje de la monogamia que no es la exclusividad. Apunta a desmontar otro pilar de la monogamia que no es la exclusividad necesariamente.
Como podrán ver, amigos, es un tema muy cabrón, muy complicado. Y, o sea, cuando escuchaba tantas reflexiones sobre cómo te puedes vincular y todos los acuerdos y demás, lo que venía a mi mente en automático es, hay un libro que me gusta mucho que se llama Sapiens, que justamente habla de toda esta historia de la humanidad y lo describe maravillosamente. Y creo que a veces caemos ahí, o sea, justamente es, en alguna parte del libro, el autor, Noah, ahí se me olvidó, Harari, describe justamente cómo Hammurabi creaba ciertas reglas dentro de su reinado y entonces establecía precios a cada uno de los pecados que podían cometerse, ¿no? Entonces, si era una mujer la que era infiel, le podían cortar la cabeza, pero si era un hombre, entonces solo tenía que pagar 200 ciclos, etcétera. Entonces, el precio lo definía esta persona, ¿no? Entonces, creo que al final también es, cuando hablamos de todo esto, a donde quiero volver es, creo que es un constructo que tú mismo tienes que generar en acuerdo con la persona con la que te vinculas. Creo que por ahí eso es lo que más me resuena de todo esto, porque al final lo otro es, pues a alguien se le ocurrió y alguien dijo, a mí me funciona de esta forma y yo quiero poner esta regla y es un modelo que yo creé, que lo estoy experimentando y que puede funcionar, ¿no? Y a lo mejor a alguien le va bien y no está mal, pero al otro decir, oye, yo no puedo jerarquizar, o sea, yo puedo amar a todo mundo y solo porque mi relación que tiene 10 años va a ser más importante que la de 5, pues no necesariamente, ¿no? Porque, ¿por qué? Entonces, creo que al final de todo esto, y para ir un poco cerrando el capítulo, mi reflexión final sería, creo que vale mucho la pena explorar estos temas y sabes también que me parece maravilloso, creo que estamos en un momento histórico precioso, ¿no? Justamente con el auge de redes sociales, en donde el conocimiento se puede ampliar y donde más gente, incluso o sea, terapeutas tradicionales que estudian a la pareja monógama y demás, están retomando estas ideas del poliamor, me parece extraordinario, porque al final estamos poniendo en tela de juicio un modelo que si lo pensamos en realidad no es tan viejo, o sea, la monogamia o como hoy conocemos el matrimonio tradicional, realmente, si lo analizamos, o sea, se transformó, yo podría decir, después de los 80s, 90s, porque antes de eso era una dependencia patriarcal, como tú lo describes, ¿no? En donde realmente la mujer dependía 100% del hombre. Y que en México, por ejemplo, tristemente vemos todavía en muchas poblaciones, principalmente en el interior de la República, mujeres que están buscando encontrar el matrimonio, el amor de su vida para que las mantenga y que ellas se dediquen a la labor de la casa y los niños, etcétera, con estas ideas que ya hoy no hacen sentido en nuestra sociedad. O sea, creo que cada vez vivimos más en un mundo en donde la mujer es autosuficiente y creo que ahí parte todo el problema de la monogamia hoy día, ¿no? En donde yo ya no te necesito y entonces si tenemos un conflicto y si esto ya no funciona, yo te puedo dejar y no me muero de hambre, ¿no? Y antes era, me tengo que aguantar porque pues si te dejo, el qué dirá la sociedad, porque pues ya soy una dejada, o porque de qué voy a vivir, quién me va a mantener, quién va a cuidar a los niños, etcétera. Entonces era una dependencia más que un modelo que verdaderamente se diera de manera consciente, ¿no? Hoy creo que somos más afines a esto, a buscar un crecimiento mutuo y que al final del día, si no funciona, pues voy con la siguiente. Entonces estamos hoy en una sociedad en donde somos monógamos secuenciales. Yo me gusta mucho este término porque al final del día es, tengo una relación, termino, tengo otra, me vuelvo a casar y entonces vemos güeyes que ya se casaron 5 o 6 veces, que tienen chingos de hijos, o mujeres que igual ya tienen varias relaciones y que son infieles dentro de la relación. Entonces, para mí no creo que eso sea algo que verdaderamente aspiremos y verdaderamente yo, o sea, lo hemos hablado acá, o sea, creemos en el amor, el tema es cómo encontrar el verdadero amor y cómo verdaderamente poder vincularte, y no necesariamente hablar de poliamor es esto que decías también, ¿no? O sea, puede ser que yo sea poliamoroso, pero mi pareja, pues no, y no es porque, si tú me engañas, entonces yo te voy a chingar y me voy a coger al primero que pasa para desquitarme, porque entonces ahí estamos mal, ¿no? O sea, creo que al final también el tema de los acuerdos, sería otra reflexión final, es fundamental. O sea, un acuerdo que tengas hoy puede cambiar el día de mañana porque ya no te hace sentir bien y creo que va muy ligado a lo que tú comentabas de la compresión. O sea, hoy me puedo sentir feliz contigo, pero mañana me dan celitos y entonces lo tengo que expresar. Y entonces tenemos que trabajarlo en conjunto porque algo no está jalando y tenemos que reconfigurar nuestra relación y nuestros acuerdos.
Entonces, para mí, de todo lo que platicamos y estoy tomando como estas reflexiones finales de esto que nos compartes y de verdad muchísimas gracias, Alba, por abrirte, por contarnos temas personales y pues ojalá que este proyecto siga creciendo. Pero antes de cerrar, no sé, Ilse, si tú tengas alguna reflexión final de todo esto. Y después pasaremos. No, pues ya con te Alba, ¿no? acaparaste todo su como reflexión. siempre. No, no es cierto. De verdad que a mí me genera como mucho respeto a toda la gente que logra salir como de lo no raro o irse al lado raro, ¿no? De alguna forma, porque creo que Güey, ya se como que algo acabó no la te terapia esté de la gustando, semana cómo a la se está chingada. desarrollando, creo que es motivo suficiente para que busques primero